La llegada de los colonizadores europeos en el siglo XV marcó un punto de inflexión en la historia de Latinoamérica. Este choque de culturas alteró para siempre el panorama social, político y económico del continente. Las poblaciones indígenas, con sus propias culturas y modos de vida ricos, fueron sometidas a las ambiciones de las potencias europeas. Los conquistadores, impulsados por la sed de oro y plata, implementaron un nuevo orden económico. Este sistema, diseñado para enriquecer a las potencias coloniales, giraba en torno a la extracción y exportación de recursos naturales. Las consecuencias de este modelo extractivo fueron profundas y continúan moldeando a Latinoamérica hoy. La riqueza extraída de las Américas impulsó el auge de los imperios europeos, mientras que al mismo tiempo sentó las bases para siglos de subdesarrollo y dependencia en la región. Este ensayo profundizará en las transformaciones económicas y sociales que ocurrieron en Latinoamérica durante el periodo colonial. Examinará la implementación de economías extractivas, la creación de dependencia económica y el impacto duradero de estos sistemas en la región. La base de las economías extractivas impuestas en Latinoamérica fue la apropiación de tierras. Las comunidades indígenas, que habían vivido en armonía con la tierra durante siglos, fueron sistemáticamente despojadas de sus territorios ancestrales. Vastas extensiones de tierra que alguna vez se utilizaron para la agricultura de subsistencia y la vida comunitaria, se transformaron en empresas agrícolas a gran escala. Estas empresas, conocidas como haciendas, estaban orientadas a la producción de cultivos comerciales para la exportación a los mercados europeos. Las plantaciones de caña de azúcar, por ejemplo, surgieron en todo el Caribe y Brasil, demandando inmensas fuerzas laborales y grandes cantidades de tierra. Del mismo modo, las minas de plata, como las de Potosí y Bolivia, se hicieron famosas por sus brutales condiciones de trabajo y la devastación ambiental que dejaron atrás. Esta confiscación sistemática de tierras no solo interrumpió las formas de vida tradicionales, sino que también creó un sistema de dependencia económica. Latinoamérica se convirtió en una fuente de materias primas para las industrias europeas, mientras que al mismo tiempo se convertía en un mercado cautivo para los productos manufacturados del viejo mundo. Las comunidades indígenas fueron despojadas sistemáticamente de sus territorios ancestrales. Vastas extensiones de tierra, que antes se usaban para la agricultura de subsistencia y la vida comunitaria, se transformaron en grandes empresas agrícolas. El cambio a la agricultura y la minería a gran escala requirió una fuerza laboral masiva. Las poblaciones indígenas, diezmadas por las enfermedades y el desplazamiento, fueron sometidas a diversas formas de trabajo forzado. En las colonias españolas, el sistema otorgaba a los colonos el derecho a extraer mano de obra de las comunidades indígenas a cambio de protección y cristianización. Este sistema, plagado de abusos y explotación, a menudo equivalía a poco más que la esclavitud. El sistema de la Inca, una forma de servicio público obligatorio en los Andes precolombinos, también fue adaptado por los españoles para servir a sus intereses económicos. Las comunidades indígenas se vieron obligadas a enviar a una parte de su población masculina a trabajar en las minas, a menudo en condiciones peligrosas. El trato brutal y las condiciones de trabajo peligrosas en las minas provocaron innumerables muertes. Los sistemas de trabajo forzado empleados durante el periodo colonial no solo fueron moralmente reprensibles, sino que también tuvieron consecuencias devastadoras a largo plazo para las sociedades indígenas, interrumpiendo sus estructuras sociales, prácticas culturales y autosuficiencia económica. Las poblaciones indígenas, diezmadas por las enfermedades y el desplazamiento, fueron sometidas a diversas formas de trabajo forzoso. Los sistemas de trabajo forzoso empleados durante el periodo colonial no solo fueron moralmente reprensibles, sino que también tuvieron consecuencias devastadoras a largo plazo para las sociedades indígenas. La imposición de economías extractivas en Latinoamérica estuvo acompañada de políticas diseñadas para reprimir el desarrollo de las industrias locales. Las potencias coloniales, con la intención de mantener su dominio económico, desalentaron activamente la producción de bienes manufacturados dentro de sus colonias. Latinoamérica debía seguir siendo una fuente de materias primas y un mercado para los productos terminados de Europa. Esta desindustrialización deliberada tuvo profundas consecuencias para la trayectoria económica de la región. Los artesanos y artesanos calificados,
fueron expulsados del negocio, incapaces de competir con la afluencia de productos manufacturados baratos de Europa. La brecha tecnológica entre Europa y Latinoamérica se amplió, afianzando aún más la dependencia de esta última. Esta supresión de la industria local aseguró que Latinoamérica permaneciera atrapada en una posición subordinada dentro de la economía global, incapaz de desarrollar plenamente su propia base industrial o controlar su destino económico. Las potencias coloniales, con la intención de mantener su dominio económico, desalentaron activamente la producción de bienes manufacturados dentro de sus colonias. Los artesanos calificados fueron expulsados del negocio, incapaces de competir con la afluencia de productos manufacturados baratos de Europa. Sección 5. Atrapados en la dependencia, el legado perdurable del colonialismo. Las estructuras económicas establecidas durante el periodo colonial proyectan una larga sombra sobre Latinoamérica. Incluso después de obtener la independencia en el siglo XIX, muchos países de la región se encontraron atrapados en un ciclo de dependencia. La dependencia de la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados persistió, dejando a estas naciones vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas y a los caprichos de las naciones industrializadas. Esta dependencia tuvo consecuencias de largo alcance más allá de la esfera económica. Influyó en los sistemas políticos, las estructuras sociales e incluso las identidades culturales. Las élites que se habían beneficiado del sistema colonial a menudo conservaron su poder e influencia después de la independencia, manteniendo vínculos con potencias extranjeras y perpetuando el orden económico existente. Liberarse de este legado de dependencia ha sido una lucha continua para las naciones latinoamericanas, que requiere cambios fundamentales en las políticas económicas, las estructuras sociales y las relaciones internacionales. A medida que los mercados globales se expandían, las economías latinoamericanas se volvían cada vez más dependientes de la exportación de materias primas. Esta dependencia creó una estructura económica frágil, vulnerable a las fluctuaciones de la demanda y los precios mundiales. Estas economías se basaron en la extracción y la exportación, dejando poco espacio para la diversificación. Cuando los precios mundiales cayeron, comunidades enteras sufrieron. La falta de industrias locales significaba que había pocas alternativas para la estabilidad económica. De hecho, la volatilidad de los mercados globales a menudo conducía a crisis económicas, profundizando las desigualdades establecidas durante el periodo colonial. Era un ciclo que parecía casi imposible de romper. Con el tiempo, las políticas económicas implementadas durante la era colonial ampliaron la brecha entre la élite adinerada y las masas empobrecidas. La tierra y los recursos permanecieron concentrados en manos de unos pocos. El legado de estas políticas todavía es visible hoy. Muchas comunidades indígenas y rurales continúan luchando por el acceso a la tierra y los recursos. La división entre ricos y pobres solo se ha profundizado. El tejido social de Latinoamérica se desgarró, creando un paisaje de desigualdad e injusticia que persiste hasta el día de hoy. La lucha por la equidad y la justicia sigue siendo un tema central. El intercambio desigual establecido durante el periodo colonial tuvo efectos duraderos en el desarrollo de Latinoamérica. La riqueza generada a partir de los recursos naturales a menudo fluía fuera de la región, dejando atrás pobreza y subdesarrollo. Este patrón de intercambio desigual ha frenado el crecimiento de las economías locales. En lugar de beneficiarse de sus propios recursos, muchos países latinoamericanos se encontraron endeudados y empobrecidos. El legado de este intercambio desigual continúa moldeando las realidades económicas de la región, lo que dificulta que muchos escapen del ciclo de pobreza y dependencia. A pesar de los desafíos, hay esperanza para un futuro más justo y equitativo en Latinoamérica. Se están realizando esfuerzos para abordar las desigualdades profundamente arraigadas y crear un desarrollo sostenible. Activistas y líderes comunitarios están trabajando incansablemente para abogar por reformas agrarias, prácticas de comercio justo y justicia social. Es un camino largo, pero se está progresando. Como agricultor local, veo la importancia de estos cambios todos los días. El acceso a la tierra y los recursos puede transformar vidas y comunidades. Necesitamos seguir presionando por políticas que apoyen a los pequeños agricultores y la agricultura sostenible.
El camino hacia un futuro más justo está en curso, pero con un esfuerzo continuo y solidaridad, una Latinoamérica más brillante y equitativa está a nuestro alcance.